Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Nicole, Carol, Dayana, Julián Adolfo, Laura. Freddy, gusto saludarlos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ya que primero preguntándoles si ya tenemos el libro de Mario López Larrabe. Patricia, ¿cómo estamos con el libro? ¿Ya lo consiguieron? Muy bien. Ahí está Gabriela como la asistencia, Yamilet. Bueno, les encargo porque ese libro sí va a ser evaluado en el primer parcial. Y estamos hablando un poquito, cuando dice breve historia, es muy interesante porque es un antecedente directamente de Guatemala. Lo que estamos viendo pues es a nivel de la evolución del derecho del trabajo, pero este libro nos enmarca directamente lo que es Guatemala. Van a haber datos muy interesantes, datos históricos que les van a servir muchísimo a ustedes, por lo menos para entender la parte evolutiva del derecho del trabajo. Entonces, ya nuevamente indicándoles de que, pues nada más recordándoles esa comprobación de lectura que va a ser evaluada exactamente el día del parcial, del primer parcial. Entonces vamos a dar inicio a lo que es la segunda unidad, que la segunda unidad se refiere a la parte administrativa, al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo es que el Estado tiene que involucrarse en materia laboral? Sus antecedentes y, por supuesto, en el caso nuestro, llegar precisamente a lo que es actualmente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vamos a ver cuáles son sus funciones, por supuesto, vamos a ver las más importantes. Yo siempre les he dicho a ustedes de que cuando uno quiere ver qué es lo que el Ministerio ha llevado a cabo, es valioso encontrar la, la página de ellos, por ejemplo, la obligación que ellos tienen que estar enviando los informes a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a encontrar qué es lo que ellos realmente han ejecutado durante todo el año. Y pues ahí nos vamos a encontrar, bueno, hemos visto lo de los kioscos del empleo, hemos visto algún tipo que ellos tienen exactamente de tipo digital para que uno pueda ingresar ahí su hoja de vida. Las empresas también pues, han hecho un tipo de convenio con ellos. Claro, pues no cubre la totalidad de la población, pero por lo menos es una alternativa que tiene la clase de trabajadora en Guatemala de poder optar a un trabajo. También vamos a ver todo lo relativo a la Inspección General de Trabajo, vamos a ver la Dirección General de Trabajo, donde, por ejemplo, cuando usted elabora un contrato de trabajo, a qué dependencia del Ministerio de Trabajo tiene que enviar, que ahora ustedes saben que es electrónico, ya lo vimos el semestre pasado en la parte individual, donde deben de enviarse, pero hoy vamos a ver la institución que tiene la obligación de recibirlo, la institución que tiene la obligación de analizarlo y precisamente de indicarnos de que si llena o no llena los requisitos de ley o que estamos violentando alguna garantía que nuestra legislación laboral le otorga al trabajador. Vamos a ver dónde se inscriben los sindicatos, vamos a ver todo el proceso. Por ejemplo, cuando ustedes ven la discusión de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, vamos a ver qué es la palabra, la homologación de un pacto. Pues todo eso lo vamos a analizar en este semestre. Va a ser muy interesante. Así de que vamos a dar inicio a la clase y vamos a ver los antecedentes. Entonces, para hablar de los antecedentes, vamos a verlo desde 3 puntos de vista. Primero, el derecho del trabajo como administración del trabajo. ¿Cómo es que tiene la necesidad el Estado de involucrarse para regular el trabajo? Ya hablamos de que el verdadero nacimiento del derecho del trabajo es precisamente en la revolución industrial, donde desaparece el sistema feudal y iniciamos con la industria. Pero bueno, el Estado en algún momento tuvo que intervenir y lo hace a través de la administración del trabajo. Ya posteriormente aparece el derecho administrativo del trabajo. Ah, bueno, aquí ya es la obligación. Ya entidades como la Organización Internacional del Trabajo dicen no Estado. Usted tiene la obligación de regular las relaciones entre patronos y trabajadores. Y ya por último, pues en Guatemala, en el caso nuestro, la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que no siempre se llamó así.
vamos a ver que tuvo otros nombres. De hecho, estuvo en una secretaría, estuvo con otros ministerios, no se le dio la importancia necesaria. Cómo es que en el proceso del 44 y el 54 prácticamente sus funciones o su nombre pueda variar. Todas las circunstancias que las vamos a ver ahora. Hablando de la administración del trabajo, nos vamos a encontrar primero con su origen y desarrollo del concepto y los caracteres. Del origen, el origen la vamos a ver desde 4 etapas. La primera etapa dice que precisamente era necesaria la creación de algunas instituciones en materia del derecho del trabajo, precisamente para regular esas relaciones entre patronos y trabajadores. La primera realmente entidad, institución que aparece fue en los Estados Unidos en 1884, donde aparece la Oficina del Trabajo, que posteriormente ya es el Departamento Federal del Trabajo. En Francia, precisamente fue donde aparece en 1891 y se llamaba Oficina del Trabajo. Y por supuesto después se transformó en lo que era la Dirección del Trabajo. Si se dan cuenta, pues son países donde ya se obtuvo algún tipo de desarrollo y ya tuvo la necesidad del Estado de intervenir creando estas instituciones para regular todo lo relativo a esa relación entre patrón y trabajador. La segunda etapa. Bueno, la segunda etapa estamos hablando de finales de la Primera Guerra Mundial y es necesario, pues, buscar la paz. Y exactamente dice que hay una conferencia de la paz y ahí van a nombrar una comisión de trabajo que tiene 2 reuniones, una en París y una en Versalles. Y es precisamente en la de Versalles la que da origen al famoso Tratado de Versalles, que es el antecedente, que es prácticamente la base por la que se da origen a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y cuál era el objeto? Buscar la justicia social para la paz. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes que en 101, cuando habla de justicia social, perdón, en 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala, cuando habla de justicia social, es un término muy, ¿qué les dijera? Muy complejo. No es simplemente de verlo como una letra literal, sino que de hecho pues hay que buscarle qué es lo que se pretende. Por ejemplo, aquí el término justicia social era porque estaba teniendo una guerra y necesitaban la paz. Entonces, quiere decir que la justicia social puede provocar o es un instrumento de llevar a tener la paz en los pueblos. Ya aparece la Organización Internacional del Trabajo. Vean qué interesante. En la primera conferencia internacional del trabajo que se dio en Washington, dice que se adoptaron 6 convenios internacionales. De los convenios que hemos venido viendo, 6 convenios fueron los que realmente fueron adoptados o aprobados en la primera conferencia en 1919. ¿Y a qué se referían ellos? El primero se refería a horas de trabajo en la industria, el segundo al desempleo, el tercero a la protección a la maternidad, el cuarto al trabajo nocturno de las mujeres, el quinto la edad mínima y el último el trabajo nocturno de los menores en la industria. Entonces, la OIT aparece con 3 grandes, ¿qué les dijera yo? 3 grandes dependencias que van a marcar el destino del derecho laboral en la OIT. La Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. Esas son las 3 grandes dependencias que dan origen precisamente a la labor que ejecuta la Organización Internacional del Trabajo. La tercera etapa. Solo déjenme, creo que alguien está pidiendo ingresar. Bueno, ahí estamos. La tercera etapa. La tercera etapa, pues precisamente, vean, ya en esta etapa dice que ya se dieron cuenta que era necesario, todos los estados deberían de tener parte del derecho del trabajo. Entonces aparece el derecho administrativo del trabajo y es donde se hace el reconocimiento del Estado, que al Estado le compete el control jurídico administrativo de las relaciones entre patronos y trabajadores. O sea, ya el derecho que posteriormente tenemos algunas definiciones y tenemos otras circunstancias en cuanto al derecho administrativo del trabajo. Cuando usted habla del derecho administrativo del trabajo,
realmente está indicando que es el reconocimiento del Estado y que a él le compete realmente ver cómo regular las relaciones entre patronos y trabajadores. Y la cuarta etapa, que precisamente venimos nuevamente de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya es necesario que la Organización Internacional del Trabajo que existía, pues tenga mayor participación. Y vean, es una participación ejecutiva entre los factores de producción de capital y trabajo. Eso significa que ya los Estados miembros tenían la idea de que tenían que mejorar su legislación. Quienes habían ya ratificado los convenios tenían la necesidad de cumplirlos en esta etapa. Y aparece también la previsión social, los mercados de empleo y las condiciones de trabajo. Pero la previsión social, que lo vimos nosotros en el antecedente histórico, a pesar que ya se hablaba de las mutualistas y las mutualistas tenían alguna relación con la previsión social cuando se encargaban de las enfermedades, de la muerte de sus asociados, pero no como tal. Ya en esta última etapa, después de la Segunda Guerra Mundial, ya la OIT precisamente lo tiene como un tema importante, como una institución, la previsión social. Yo les he indicado a ustedes de que en cuanto a la previsión social, ya hay varias corrientes. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros todavía tenemos, por ejemplo, la seguridad social es parte de la previsión social. No hay ya tratadistas y países que dicen, no, señores, la previsión debe ser parte de la seguridad social. En fin, está esa discusión, pero nosotros en Guatemala, cuando hablamos de previsión social, estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de recreación de los trabajadores, de bien de los trabajadores, de educación para los trabajadores. Todo eso, precisamente, es lo que es la previsión social en Guatemala. Veamos algunas definiciones. Vamos a ver una que da Santiago Barajas y la otra que está en un convenio y una recomendación de la OIT para que tengamos bien claro y que nos quede también a nosotros grabado. Entonces, le voy a pedir por favor a alguien de ustedes que me pueda leer la primera definición. Licenciado, buenas tardes. Leo yo, licenciado, buenas tardes. Va, si querés, dejamos a Ana Rebeca y la siguiente, Marvin, va. Por favor. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, licenciado, gracias. Santiago Barajas. La administración del trabajo, más que una ordenación jurídica, es un sistema o aparato funcional de los órganos de la administración de los poderes públicos, responsables o encargados de regular las relaciones laborales en el ámbito de la estructura institucional destinada, por una parte, a lograr la participación de patronos y trabajadores o de sus organizaciones profesionales en la solución de problemas y conflictos que puedan alterar la conducta social. Por otra parte, a la coordinación y consulta que corresponde al Estado, proporcional en materia de trabajo, como parte de la garantía consignada en las constituciones modernas en beneficio de un importante sector de la población, la clase trabajadora. Si se dan cuenta, ya estamos hablando de la administración del trabajo, pues ya era necesario la intervención del Estado, ya la creación de órganos responsables de velar precisamente por la regulación entre patronos y trabajadores. En la historia ustedes van a encontrar que antes de llamarse Ministerio de Trabajo, en algunas legislaciones, en algunos países, apareció como Inspección General de Trabajo. La inspección es de las instituciones más antiguas, pero ya como tal, en la administración del trabajo no estábamos hablando únicamente de la inspección, sino que también estábamos hablando de las demás instituciones que deberían de encargarse, sobre todo, porque acuérdense que venimos de 2 guerras mundiales y era necesario buscar la paz. Y la paz, por supuesto, entre patrón y trabajador. Imagínense, por ejemplo, algunos críticos dicen los problemas, por ejemplo, que se dieron con el capitalismo por el exceso de explotación que se dio con los trabajadores, cuando dice que eso se pudo haber regulado y evitar los conflictos que se dieron. Lo importante aquí que estamos hablando, que el Estado interviene en la administración del trabajo. Veamos qué dice este convenio, esta recomendación.
favor, Marvin. Bien, el convenio 150 y su recomendación 158 de la Organización Internacional del Trabajo. Artículo 1. A los efectos del presente convenio. A. La expresión Administración del Trabajo designa las actividades de la Administración Pública en materia de política nacional del trabajo. B. La expresión de Sistema de Administración del Trabajo comprende todos los órganos de la Administración Pública, ya sean departamentos de los ministerios u órganos públicos, con inclusión de organismos paraestatales y regionales o locales, o cualquier otra forma de administración descentralizada, responsable o encargados de la administración del trabajo, así como toda estructura institucional para la coordinación de las actividades de dichos órganos y para la consulta y participación de los empleadores y de los trabajadores y de sus organizaciones. Bueno, si se dan cuenta, seguimos nosotros ya con la intervención propia del Estado. Esa es la administración del trabajo. El licenciado César Landerino Franco pues habla de los caracteres que tiene precisamente esta parte de la administración del trabajo. Dice que tiene, por ejemplo, un carácter, los caracteres son un carácter contingente, un carácter progresista, un reglamentario, un privado y un concreto. Pues estos no se los subrayé porque son documentos que yo se los voy a hacer llegar a ustedes. Pues esa sería la parte de la administración del trabajo que lo vemos en 4 etapas. Ahora vemos que es el derecho administrativo del trabajo. Y lo vamos a ver de forma sencilla, su definición y sus fuentes, para que podamos llegar posteriormente a lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Veamos qué dice Guillermo Cabanelas y estos autores. ¿Quiénes nos apoyan ahí? Decime, Ingrid. Definición. Según Guillermo Cabanellas, una parte del conjunto de facultades otorgadas a los órganos de la administración con potestad y deber de hacer frente a necesidades públicas, así como a todas aquellas acciones que satisfagan intereses sociales, con facultades adicionales de intervención de la propia autoridad en las relaciones que pertenezcan al orden laboral. Sigamos. ¿Sigo? Ok. Sí. Según Ernesto Krotoszkin, el derecho administrativo del trabajo constituye el conjunto de deberes no solo de orden público, sino de derechos públicos, que tiene el Estado para imponer tanto a los empleadores como a los trabajadores, deberes y obligaciones esencialmente sociales, cuyo cumplimiento es exigido por el interés de la sociedad. Según Llanera, el derecho administrativo del trabajo es la parte de la legislación social que propugna por la organización económico-jurídica del trabajo humano subordinado, la cual regula el poder disciplinario que debe reconocerse al empleador como medio instrumental de la administración pública. Bueno, si se dan cuenta, con estas definiciones, no sé si observaron, ya estamos hablando de la intervención del Estado para regular las relaciones. Ya en el derecho administrativo del trabajo, ya estamos hablando la función que van a tener estas instituciones para resolver esos conflictos. De hecho, una de las definiciones habla precisamente el poder disciplinario que pueda tener. Perdón. El Estado frente a los problemas que se puedan dar. Entonces, aquí lo que estamos, en el derecho administrativo del trabajo, lo que estamos viendo es ya la intervención de estas instituciones para resolver en concreto los problemas que suscitan entre patronos y trabajadores. Veamos hoy las fuentes. Fíjense que las fuentes son interesantes. Hemos hablado, ya hablamos cuando hablamos en el sustantivo de las fuentes del derecho del trabajo, pero vamos a estas que me parecen interesantes. Por favor, Ingrid. Fuentes jurídicas, principios y normas de carácter obligatorio para patronos, trabajadores y autoridades.
fuentes espontáneas, surgidas de la relación diaria de trabajo, costumbre por usos locales, jurisprudencia por ejecutorias. Bueno, me parece interesante, y esta no la habíamos visto, las fuentes espontáneas. Imagínense, está hablando fuentes que inspiran el derecho administrativo del trabajo, o fuentes que son parte del derecho administrativo del trabajo. Y vean qué interesante, surgidas de la relación diaria de trabajo, porque efectivamente en la relación diaria del trabajo vamos a encontrar nosotros poder aplicar, bueno, también está bien, derechos y obligaciones en materia laboral. Por supuesto que vamos a encontrar en el quehacer diario, en la relación diaria de una relación de trabajo. El derecho al trabajo es tan cambiante. Por ejemplo, les digo, en Guatemala, después de la pandemia o en plena pandemia, se aprobó el famoso, bueno, se aprobó no, se ratificó el convenio 175 relativo al tiempo parcial. Ahora en Guatemala el tiempo parcial ya es un derecho vigente, un derecho positivo. Entonces significa que si usted es empresario, en el caso nuestro que somos estudiantes y especialmente esta jornada, ya nos pueden contratar tiempo parcial en cualquier entidad. Creo que por lo menos yo he estado pendiente de esto, no sé, a pesar de que ya tenían, creo que faltaba algún tipo de documentación, preguntamos al Ministerio de Trabajo hace aproximadamente como un mes y medio, 2 meses, que teníamos precisamente una empresa que ya tenía el deseo de contratar personas únicamente en tiempo parcial. Pero lo interesante es que es ley en Guatemala, entonces eso significa que el derecho es cambiante, el derecho va a ser cambiante. Encontramos un sinnúmero de normas en tiempo de pandemia, que esas fueron fuentes espontáneas, pues surgidas de la relación diaria del trabajo. O sea, tantas cosas que se dieron en tiempo de la pandemia que nos hicieron ver que es necesario tener tanta normativa en materia laboral o todavía estamos escasos de normativa, porque la pandemia realmente quien fue perjudicado fue la clase trabajadora. Siempre. Sí, fíjate, Alan, de que exacta, ahí estás. Esa fue una de las cosas que estábamos asesorando nosotros a una empresa y el Seguro Social está pidiendo que se cancele la totalidad de las horas, porque ellos lo que tienen que hacer es buscar un método ¿qué te dijera yo? Una norma donde puedan diferenciar, porque lo que están discutiendo es que dicen, bueno, por ejemplo, Marvin va a trabajar medio tiempo y Ana Leticia va a trabajar tiempo completo, pero a la hora que se jubilen, pues yo tendré que hacer los ajustes necesarios. Yo creo que habrá un procedimiento que hacerlo. El Seguro Social lo que tiene que entender es, tampoco le pueden cobrar a Marvin ellos como que fuera tiempo completo de 8 horas, porque realmente, aunque esté cubierto por el Seguro Social, pues es normal, pues Marvin no puede pagar más allá de lo que realmente estipula la propia legislación. Ellos no han encontrado la norma y eso ha detenido un poquito, tal vez, el que muchos empresarios puedan comenzar a hacer ese tipo de contrataciones. Pero tu observación está buenísima, Alan, porque también nosotros vimos de que el Seguro Social todavía está buscando la normativa que le permita verlo del tiempo parcial. Bueno, entonces ya vimos las fuentes y ahora sí entramos a lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vean, nosotros como estudiantes de Derecho, como guatemaltecos, ¿y cómo vemos la institución? Vamos a ver. Yo sé que Marvin tiene un criterio muy amplio en esto. Marvin, dame tu opinión. ¿Cómo miras el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo lo consideras dentro del ambiente social guatemalteco, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Bien, bien, licenciado. Pues el Ministerio de Trabajo es una institución más del Estado responsable de verificar el cumplimiento de las normas en materia laboral. El caso es que es más cumple más un papel de árbitro antes de llegar a las situaciones puramente de un juez, pues, laboral. Pero mi percepción es que derivado de las características de nuestro país, la poca empleabilidad que hay, el Ministerio de Trabajo pues tampoco puede ser tan rígido, porque o sea, a veces lo que está estipulado en la norma laboral
a veces no se cumple debido a la poca inspección que hay y los límites que la realidad misma impone ante los inspectores, porque entonces aquí tiene que haber un equilibrio entre quienes instituyen su empresa, el cumplimiento de las normas, las oportunidades de trabajo. No sé cómo lo ve usted, licenciado, pero... No, está bien tu análisis. Fíjate que la verdad, a mí me gustaría que una mujer, una estudiante, una opinión, pero quisiera que la opinión, pues estamos en una cátedra, ustedes universitaria, donde pues necesitamos todos aprender. Por ejemplo, yo entiendo el criterio de Marvin cuando dice que al final se convierte en árbitro, ¿va? Hoy vamos a ver realmente cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones, pero también mencionó una palabra que me llamó la atención y es una verdad que por más que cerremos los ojos, así es, al final buscan un equilibrio. Yo tengo, hoy si nos da tiempo, quiero que analicemos una sentencia de la Corte de Constitucionalidad relacionada a una imposición de una multa por no presentar los contratos de trabajo y cómo se resolvió al final. Pero vamos a ver, yo quisiera una opinión ahí. Vamos a ver, Ana Rebeca Flores. Dígame, Lic. ¿Qué opina, qué has visto del Ministerio de Trabajo? ¿Qué opinión tenés del Ministerio de Trabajo? Claro, pues yo les digo, si le preguntamos a un trabajador, la atención es pésima con otras instituciones. Pero acuérdense que aquí estamos hablando nosotros del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ya hablamos que, por ejemplo, que el salario tiene carácter alimenticio. Entonces, este ministerio debería funcionar de manera diferente. Aquí está lo del adulto mayor. Bueno, Ana Rebeca, ¿cómo miras tú, qué opinas tú del Ministerio de Trabajo? La verdad es que de forma personal yo no he tenido necesidad o un acercamiento muy, pues no he tenido un acercamiento hacia el ministerio, pero he escuchado varios comentarios y sí estoy en acuerdo a lo que dijo el compañero Marvin, ya que sí debe existir un equilibrio. Y digamos, en el tema del adulto mayor, lo que yo sí he notado es que sí se genera apoyo desde mi punto de vista, claro, igualmente que para el tema de la mujer. En el caso de los adolescentes, pues desconozco y como les repito, yo de forma personal no he tenido una interacción, entonces no podría dar un panorama más amplio, exacto. Vean, pues, yo de las cosas que quiero como estudiantes, decime, Gabriela Hernández. Hola, licenciado. Fíjese de que la verdad que yo sí he tenido como un acercamiento bastante directo con el ministerio. Bueno, una vez, la verdad, pero la verdad que me quedó como una buena experiencia y una mala experiencia. Fíjese de que a mí no me estaban pagando mis vacaciones. Yo estaba laborando casi todo el año, entonces, y no salía yo de vacaciones en el trabajo que tenía anteriormente. Entonces, la verdad que unos compañeros nos reunimos, dijimos que mejor nos fuéramos a quejar al Ministerio de Trabajo para ver si nos podían resolver eso, ¿verdad? Y fueron muy rápidos, la verdad, cuando llegamos, fueron muy rápidos en atendernos y todo, pusimos la denuncia, dijeron de que iba a ser como que no iban a decir nuestros nombres al momento de anunciarse en el trabajo donde estábamos, ¿verdad? Iba a ser anónima, pero no me gustó que al momento de que sí directamente llegaron al trabajo, sí dieron nuestros nombres. Entonces me despidieron por eso. O sea, me despidieron por irme a quejar porque no me estaban dando mis vacaciones. Entonces... Y prometieron que iba a ser anónima.
Exactamente. Entonces, la verdad es que me gustó por una parte que sí fueron, porque la empresa estaba malísima, o sea, no estaban al tanto con el leak, no tenían como actualizado datos, estaba malísima la empresa. Entonces, como que ellos sí hicieron que esa empresa se pusiera al tanto en todos esos aspectos que le faltaban, ¿verdad, licenciado? Pero Fíjate, sí, o sea, como que me culparon a mí cuando la verdad que yo solo quería que ese inconveniente se me solucionara, ¿verdad? Pero después el supervisor me indicó de que eso lo tomaba, la verdad que no me acuerdo cómo fue que me dijo él que lo tomaban en la empresa, pero yo le dije, ¿verdad? De que si ellos me iban a despedir, me tenían mi liquidación completa, ¿verdad? Y la verdad que sí me la dieron completa, pero sí me quedó como un trago amargo, aunque actualmente sí, gracias a Dios, volví a encontrar otro trabajo, pero le digo, ¿verdad, licenciado? Es una entidad que sí cumple a mi criterio, ¿verdad? Pero no al pie de la letra, ¿verdad? O yo no sé si, la verdad, solo a mí me ha pasado, pero así lo opino yo, ¿verdad, licenciado? bueno, fíjate, Gabriela, que al final tener la conciencia limpia, que ayudaste. No, fíjate que, bueno, hay que verlo desde dos puntos de vista, la experiencia que tuvo Gabriela. Primero, pues tomaste el valor de ir a denunciar una violación a una norma de derecho laboral, a un derecho laboral que ustedes tenían, porque pues, lo que usted estaba reclamando era válido. Te acompañaron y todo, pues se logró. La represalia, a ustedes, la represalia. Yo les conté a ustedes, pero por los nuevos tal vez voy a repetir. Exactamente, no, yo tuve un caso como estudiante estudiante del sexto semestre, quinto, sexto semestre, y ella trabajaba en una lavandería, y que yo les conté que a ella la habían trasladado para Fraijanes, porque aperturaron creo que un centro comercial, y ella por la experiencia le iban a trasladar allá. Y pues ella me lo consultó y me dijo, Lick, fíjese que a mí me perjudican porque yo vivo en Misco. Y el trasladarme allá, pues, me ocasiona más gastos y aparte de tiempo. Entonces yo le dije, mira, no pueden de conformidad con, o si no, primero mira tu contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo decía para trabajar en el municipio de Guatemala. Ya en Fraijanes se están cambiando las condiciones. Pero ¿qué quiero llegar yo? Fue un caso similar a la denuncia de Gabriela. Gracias a Dios en aquel otro caso no hubo despido. Pero lo que te quiero decir es por lo que tú hablas de la represalia. Ella al final toma valor, va a la inspección, dice que se están variando las condiciones, citan al patrono, dice que no le puede cambiar las condiciones y en todo caso que le aplicara, se recuerdan cuando yo creo que era el 33, que si la distancia es de más de 15 kilómetros del lugar donde usted trabaja, del lugar donde vive para donde trabaja, pues tendrán que retribuirle los gastos de transporte. Para no hacerles la historia, fue algo parecido, e intervino la inspección. ¿Y qué pasó? Bueno, ya accedieron que no podían trasladar y que habían de cumplir no solo con el contrato de ella, sino con todos. Y les exigieron un montón de situaciones la inspección, como el caso de Gabriela. Y al final, pues es cierto que se presentó con ella es una mujer, la dueña de esa lavandería, y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a despedirle. Entonces ella me habló, me dijo, oficial, que me va a despedir. Regresar a la inspección, le dijo y que te lo trabajen como una represalia patronal, una represalia del patrono. Regresó y volvieron a citar a la señora, al patrono. Y ahí le advirtieron que no podían tomar represalias en contra de él. Claro, estamos hablando de casos muy aislados a ustedes. Uno viera que así fuera la generalidad. Y al final, Licenciado, disculpe. dime. O sea que sí, o sea, supóngase de que es que a mí me dijeron, ¿verdad? De que de igual forma yo podía denunciar a la empresa, igual con el Ministerio de Trabajo, por haberme despedido, pero la verdad que yo ya no lo quise hacer primero, porque ya no quería más problemas. Y segundo, porque ya me habían despedido, ¿verdad, licenciado? No, Entonces, no sé si se podía poner ahí la denuncia. fíjate que nosotros ahí con ella fuimos a las represalias y al final, para no ser cargada la historia, me contó ella de que mejor la patrona un día la citó, se juntaron, hasta tomaron café. Y dice que lo único que le dijo, mira, Gabriela, pongámosle, mira, Gabriela, hace un favor. Está bien, yo tal vez no entendí, no entiendo lo de los derechos laborales, entonces solo te quiero pedir un favor. Prométeme que no vas a formar un sindicato aquí en la empresa.
Imagínate, o sea, al final no creas, le funcionó un poco a la trabajadora. Claro, tú te tenías que haber regresado, pero como dices, vean, yo siempre les he dicho a ustedes el problema entre el capital y el trabajo. La verdad es que ya vimos una norma en la clase pasada donde dice que dentro de los principios que inspiran el derecho del trabajo, hay uno que dice de que debe de buscar el equilibrio entre capital y trabajo, pero por las palabras que utilizaron precisamente Ana Rebeca y Marvin, vean, ese es el problema, de que Gabriela al final fue una trabajadora que no podía competir con la empresa porque la empresa era el patrono y tomaron por lo más fácil, va a despedirla. Yo creo que todo lo contrario. Yo quiero felicitarte porque tuviste el deseo de la denuncia y hoy por hoy, pues bendito sea Dios, creo que tienes otro trabajo y la gente que trabaja ahí, de veras, yo pienso que obtuvo los beneficios que posiblemente tú no tenías. El caso concreto que yo tengo ahora lo vamos a ver. ¿A qué quiero llegar todo con estos? Si se dan cuenta, ustedes como estudiantes de Derecho, como futuros abogados y notarios, y muchos de ustedes van a litigar en laboral, las benditas audiencias en la Inspección General de Trabajo son hermosas hoy. Son un poco extensas a veces, un poco, ¿qué les diré yo? Tan pocos inspectores y con tanto trabajo en las audiencias ahí, pero uno aprende muchísimo. Se van a dar cuenta que, por lo menos puedo decir, el 90% de inspectores de trabajo en esas audiencias ejercen presión sobre el patrón, ejercen presión. Lo que vamos a ver más adelante es, yo siempre les he pedido a ustedes de que cuando les toque trabajar en derecho laboral, pues hay que pensar un poquito en la parte de la justicia social. Ese tema de la justicia social me parece fascinante. Pero vamos a continuar, porque vamos a conocer un poquito lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hoy nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, bueno, yo tengo que aplaudir los kioscos y las formas de que han generado empleo. Claro, en porcentajes para el desempleo que hay en Guatemala no llena las expectativas, pero es un avance. Tenemos que felicitar que pues ahí llevan el control del adulto mayor, que les quiero decir que es una discusión, porque dicen que porque ellos tienen que ver con el aporte del adulto mayor, cuando eso lo puede hacer el Ministerio de Desarrollo, creo que es, sí, el MIDES, porque es ahí donde verdaderamente se ve la parte social. Bueno, están en esa discusión, me imagino que ya son cuestiones de funciones propias de un gobierno o del Estado de Guatemala. Lo interesante es de que si hay algún tipo de beneficios, si hay un tipo de beneficios. Lo que pasa que es demasiado, el nivel de atención es demasiado bajo por muchos factores. El primero es de presupuesto. Si ustedes ven cada año, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social nunca le suben presupuesto. El año pasado, se recuerdan que hicimos el comentario, hubo convocatoria para nuevos inspectores. No sé si fueron 5 o 10 inspectores los que nombraron, una cantidad mínima, pero si ustedes quieren, para lo personal digo, vamos avanzando, va. Muy lentamente, pero vamos avanzando. Son 5 nuevos inspectores. Gracias, Gabriela, por tu experiencia y yo creo que por ahí dicen que tristemente, pues, la bendición es que estás trabajando y aquí entre nos. Yo siempre decía a ustedes que la denuncia anónima no funciona, sí funciona. Gabriela ahí nos está contando un caso concreto. Y claro, lo de anónimo terminó con tu despido, pero ¿será que no hubo represalia del patrono? No sé. ¿De dónde pude darle la información al patrono que fuiste tú la que verdaderamente tomaste la decisión y los demás te apoyaron? Pero es interesante tu caso. Entonces vamos a ver ahora al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Yo les agregué el bendito decreto gubernativo número 909 de 1925, que cuando ustedes lean la historia del Ministerio de Trabajo no tiene nada que ver, pero cuando cuando lean a López Larrabe en el libro, se van a dar cuenta que sí, en 1925 había en Guatemala un departamento que se llamaba Departamento Nacional del Trabajo y tenía funciones de inspectoría y composición de conflictos individuales y colectivos. O sea, sí, antes de la creación, antes que comenzaron a hacer el Ministerio de Trabajo, ya existía en Guatemala, según Mario López Larrabe, el Departamento Nacional del Trabajo. Yo estoy pensando, fíjense ustedes, porque sigo inquieto con el porvenir de los obreros.
Y ahora que estaba viendo y estaba leyendo hoy en la mañana este decreto gubernativo número 909, acuérdense que yo les conté que esa biblioteca, por lo menos dice que fue creada en 1896. Me imagino que de repente vamos a ver si se nos ocurre algún trabajito ahí para que ustedes puedan investigar esta parte de la historia que es importante. Bueno, luego ya entramos propiamente a lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Acá, pues, por favor, yo sé que los que son nuevos, pues no quisiéramos leer y no hay que explicar, pero para que nos quede grabado va a ser necesario. Entonces, vamos a comenzar, que la primero tuvimos la Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, decreto 46 de la Junta Revolucionaria de Gobierno del 26 de diciembre de 1944. ¿Quién nos hace el favor de darle lectura a esto, a este párrafo? Carol. Adelante, Carol Dayana López. ¿Qué pasaría? Carol, ¿estás por ahí? Bueno, entonces nos vamos a... Lo leo yo. En el decreto 47, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 27 de diciembre de 1944, en su artículo 7º, estableció que las funciones administrativas de las secretarías se ejercen: 1. En relación con las dependencias, organismos, funcionarios y empleados públicos. Y 2. En relación con los particulares. En su artículo 16 establecía que las secretarías, entre las que se cuentan las de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, tendrán las atribuciones siguientes: los negocios relativos al buen gobierno, al orden público y los cultos, el estudio, dirección y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y a la previsión social, al desarrollo, mejoramiento y aplicación de las leyes referentes a estas materias y fundamentalmente las que tengan por objeto fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Solo déjame ver ahorita con la pregunta que me hicieron, porque exactamente en la presentación tenemos eso, la controversia si es 46 o 47, que independientemente, pues eso lo que me interesa es que ustedes lo tuvieran, que el Ministerio de Trabajo nace exactamente. Solo vamos a pedir favor al asistente que nos apoye ahorita con esto. Yo en lo personal creo que es 46, pero mejor lo vamos a corroborar. No sé si alguien o alguien de ustedes ahí que nos ayude. Vamos a ver, ¿quién nos pudiera ayudar ahí? ¿Quién nos puede ayudar? Si pueden ingresar a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ellos ahí tienen un documento parecido al que yo tengo acá. Solo para sí, que... es 47, licenciado. 47. Sí. Es 47. Al día siguiente, el 27 de diciembre de 1944, se emitió el decreto número 47, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que en su artículo 7º estableció las funciones administrativas de las secretarías que ejercen. No sé si será ese. Sí, entonces es el decreto 47, para corregir la primera parte por la observación que nos hicieron ahí. ¿Sí? Estamos. Bueno, gracias a vos, Juan Carlos. Luego vamos con el Ministerio de Economía y de Trabajo, así se le denominó. Ahí voy a pedir favor, habían un alumno y una alumna que habían levantado la mano antes de Alan. Luis Carlos, creo que... Decime, Luis Carlos. Léeme. ¿Se lo puedo leer yo? Sí, por favor. Muy bien. Ministerio Económico y Trabajo. Según el decreto 93 del Congreso de la República, la ley del organismo ejecutivo, de la fecha 27 de abril de 1945, se organizó por medio del Ministerio determinando las funciones y atribuciones de cada uno de ellos. Entre los 9 ministerios contemplados se incluyó el de Economía y el de Trabajo, que además de las funciones económicas propias de dicho ministerio,
también quedó encargado de todos los asuntos administrativos del trabajo. Bueno, si se dan cuenta, pues ya se llamó Ministerio de Economía y de Trabajo. En el primero estaba incluido en el de Gobernación. Todavía estábamos queriendo ver que los trabajadores tenían derechos. En el segundo se encontró en el de Economía, que era el de Economía y de Trabajo. Ahora veamos el siguiente. Había una compañera antes de Luis Carlos que había levantado la mano con Juan Carlos. Miriam. ¿No? Sí, Miriam. Sí, licenciado. Mírame ahí, por favor, que tenés ahí a la vista. Okay. Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Mediante decreto número 1117, no sé si se lee así, licenciado, perdone, o 1117. No, solo quiero que me lees el anterior, el 330. Ok. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Mediante decreto número 330, Código de Trabajo, que cobró vigencia el 1 de mayo de 1947, en su artículo 274 estableció: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y la previsión social. Al título 9 le denominó la Organización Administrativa de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Inspección General de Trabajo. Bueno, si se dan cuenta, aquí está el bendito decreto 330. Y ustedes, por ejemplo, si se dan cuenta actualmente, y le voy a pedir favor a alguien ahí que nos quiere, vamos a ver. Gabriela Hernández, ¿estás por ahí, Gabriela? ¿Tenés tu código? Gabriela Hernández. No, licenciado, no lo tengo a la mano, pero espérenme, lo voy a buscar. ¿Quién tiene su código por ahí a la mano? Yo, licenciado. Bueno, déjame ver, ¿quién me habló? ¿Quién habló? Licenciado. No, ¿quién habló? ¿Quién dice que lo tiene a la mano? Háblame de una vez, ¿quién no tiene a la mano? No tengo a la mano, licenciado, él no. Si querés, dejemos que nos lo lea, no sé si es para darle... la compañera, por favor, que lo tenía ahí a la mano. ¿Tenés el código de trabajo? Miremos qué dice el artículo 274 actualmente. Artículo 274. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social, y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean de competencia de los tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Dicho ministerio y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben coordinar su acción en materia de prevención social con sujeción a lo que dispone la ley orgánica de este último y sus reglamentos. Bueno, ¿a qué quería llegar? Fíjense que en 1947, la famosa discusión a ustedes, si es en 1441 o es el 330, el decreto. Claro, hemos hablado con ustedes de que esto, el 330, fue en el 47, que estábamos precisamente en un proceso muy democrático en Guatemala, y en el 61, que es el 1441, pues era un régimen militar. En el régimen militar dijeron, bueno, señores, no queremos nada de esa etapa de la revolución del 44 al 54. Entonces, pues le cambiaron el número, pero si se dan cuenta, el primer párrafo del artículo 274 del 330 es idéntico, inclusive al que está actualmente. Dos, ¿cómo le denominaron a ellos al título? Y estaba era el título 9 y se llamaba Organización Administrativa de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Inspección General de Trabajo. Así era el título que tenían ellos en el Código del 330. Luego se le llamó Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Está el número de decreto y fue como se le nombraba, se nombraron ministros hasta 1961, periodo de la contrarrevolución. Claro, desde a partir del 54, pues ustedes saben que es la contrarrevolución.
pero si se dan cuenta, pues ya se modificó a Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Y ya en el que tenemos actualmente, que es del 61, en 1441, y ya se llamaba Ministerio de Trabajo y Previsión Social, hasta el día de hoy. Luego la legislación. Bueno, la naturaleza y denominación. El Ministerio de Trabajo, ya estamos hablando aquí, algún tipo de reglamento interno que conoce lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y aquí dice que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como parte del organismo ejecutivo, le corresponde hacer cumplir el régimen jurídico laboral nacional e internacional, la formación técnica, profesional, previsión social y la promoción del trabajo decente. Vean, son términos que ustedes van a utilizar ahorita mucho y lo van a ver ustedes a nivel nacional y internacional, que se habla de trabajo decente, trabajo digno. Para que nos quede bien claro, el trabajo docente, pues buscan un montón de definiciones. Yo le voy a pedir favor a alguna de las compañeras o compañeros que nos puedan apoyar y que me busquen en internet una definición de lo que es trabajo decente. Me cuento que trabajo decente es el que se trata de cumplir con... No estamos hablando de decente e indecente, no, lo que está hablando acá del trabajo decente es precisamente aquel trabajo que va a cumplir con todos los derechos y obligaciones que otorgan las legislaciones, tanto nacional como internacional. Trabajo decente es aquel que efectivamente se van a cumplir con las horas de trabajo, o sea, el salario mínimo indicado, pero para que tengamos una bonita definición, vamos a ver a Ana Rebeca Flores. ¿La tenés por ahí? Sí, licenciado. Dime. El trabajo decente es un concepto desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo para establecer las características que deben reunir una relación laboral acorde con los estándares internacionales, de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, seguridad y dignidad humana. Ahí está. Y van a encontrar ustedes el trabajo digno también, que son términos muy actualizados. El 274, pues ya leímos lectura. Ahora vamos a la organización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y lo vamos a ver con su estructura administrativa, con su organigrama, los viceministerios, las funciones, atribuciones y estructura interna. Primero, vamos a ver lo que es la estructura administrativa. ¿Sí? Y yo quisiera que pusiéramos atención acá. Fíjense que tiene 4 apartados o 4 funciones, de acuerdo, en relación, al Acuerdo Gubernativo 215-2012, dice que la estructura administrativa del Ministerio de Trabajo es la siguiente. Tiene funciones sustantivas, tiene funciones administrativas, tiene funciones de apoyo técnico y tiene funciones de control interno y coordinación. Si se dan cuenta, vamos a ver las más valiosas, que son las sustantivas. Aquí aparece la dirección general, la dirección superior, que es el propio ministro, la parte del ministro, es la dirección superior. La Inspección General de Trabajo, la Dirección General de Trabajo, la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, la Dirección General de Previsión Social, la Dirección General de Empleo y la Oficina Nacional de la Mujer. Esta nos va a interesar muchísimo a nosotros ahorita y va a ser prácticamente el enfoque que vamos a dar en este curso en relación a lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y nos vamos a dar cuenta que el despacho superior tiene a cargo las funciones sustantivas. Pero bueno, este número de instituciones o las enumeradas acá son las que tienen las funciones sustantivas. Dentro de las administrativas, la que nos va a interesar, porque las otras son internas del propio ministerio, solo son 2. La Dirección de Recreación de Trabajadores del Estado y la Dirección de Estadísticas Laborales, que esa es importantísima precisamente para elaborar la política nacional laboral o políticas de empleo o otro tipo de políticas en materia laboral. Y la recreación de los trabajadores del Estado. Ahora este es un curso que en Previsión Social vamos a ver la recreación del Estado y se van a dar cuenta qué interesante. Luego tenemos funciones de apoyo técnico. Aquí la única que nos interesa es exactamente la de asuntos internacionales del trabajo, donde precisamente se va a ver todo lo de los convenios y de las recomendaciones. Y función de control interno y de coordinación, que es una unidad de auditoría,
que por supuesto en este curso pues no nos interesa porque es parte de una estructura más que todo de tipo administrativo. Aquí les voy a dejar un organigrama que pues, como es tan pequeño ahí, pues como yo les voy a enviar el material, usted va a tener la potestad de poderlo ampliar y poderlo ver muy bien. Entonces, por favor, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene 3 ministerios. El primero es de Administración del Trabajo, el segundo es de Previsión Social y Empleo, y el último es el Administrativo Financiero. ¿Cómo está integrado? De esa forma. Tenemos el despacho, que es el señor ministro, y 3 viceministerios. La jerarquía. Si yo le preguntara en un examen, ¿quién de estos 3 viceministros sustituye al señor ministro? Entonces, en este Acuerdo Gubernativo 215, habla precisamente en el artículo 9. Lo déjeme ver, alguien nos está pidiendo ingresar. Muy bien. Bueno, tenemos acá entonces la jerarquía de los ministerios. Y para eso le voy a pedir a favor a alguien que nos haga favor de leer esta parte donde dice jerarquía de los viceministerios. Para que nos quede bien claro, decime, Luis. ¿Se lo puedo leer yo, Lick, si quiere? Oh. Muy bien. Jerarquía de los viceministros sería, ¿va? Jerarquía de los viceministros. Ok. Los viceministros ocupan las posiciones jerárquicas inmediatas, inferiores a la del ministro, y no tienen subordinación entre sí. Sustituirán al ministro en caso de ausencia temporal, cuando se encuentre fuera del territorio de la República o imposibilitado por enfermedad u otras incapacidad para el ejercicio de sus funciones, correspondiéndole a su orden al de mayor antigüedad. Bueno, entonces quien cubre al ministro en caso de ausencia es uno de estos 3 ministerios, y la ley lo que dice que le corresponde al de mayor antigüedad. Las funciones. Vamos a ver primero las propias funciones que tiene el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, el ministro. ¿Cuáles son? Perdón, estas son del ministerio. Solo déjenme ver que yo tenía aquí algún apunte. Aquí estamos. Vamos a ver quién. Vamos a ver. Alguien que no haya participado, que nos quiera apoyar. Vamos a elegir, ¿va? Vamos a ver Cristal. Y después Pati. Buenas tardes. Léeme el 1, el 5, el 9. Ok. Dice funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Número 1. Formular la política laboral, salarial, de higiene y seguridad en el trabajo del país, y en general la política de trabajo docente. Ahora me dijo el 5, ¿no? 5. Número 5. Administrar sistemas de información actualizada sobre migración, oferta y demanda en el mercado laboral. Número 9. Diseñar políticas de capacitación técnica y formación profesional de los trabajadores y de aquellos que deseen formar parte de la fuerza laboral del país. La ejecución de los programas de capacitación será competencia de las entidades privadas y estatales correspondientes. Vean, todas son importantes. Yo únicamente para efectos de que usted tomó son documentos que voy a hacer llegar y por cuestiones de tiempo, yo decidí que únicamente poder leer estas 3. Por ejemplo, cuando nos habla de formular las políticas, vean, cuando Gabriela nos hizo la observación de la experiencia que ella tuvo en su trabajo, vean qué interesante. Porque nosotros normalmente acudimos al Ministerio de Trabajo, ¿por qué? Porque ellos ahí van a tener una política laboral, salarial, de higiene y seguridad. Esto es importante. Se recuerdan que cuando nosotros estuvimos viendo algún tipo, cuando vimos los regímenes especiales de los trabajadores, vimos de que ahí sí se requiere la parte esta. Vimos muchos artículos relacionados con la higiene y la seguridad. De hecho, yo les indiqué que hay un decreto, ¿sí? Muy interesante que regula en todo lo que es seguridad
y eso es valioso que ustedes, yo les dije, tenganlo en su biblioteca porque les va a servir. Pero es el ministerio realmente el que desarrolla todas estas políticas. Si yo les dijera a ustedes los espacios físicos, lo que hemos hablado, los espacios físicos para trabajar, la herramienta que desea utilizar, el equipo que se debe utilizar, todo esto está regulado en Guatemala, está regulado. Lo que necesitamos nosotros el día que yo primeramente les dé a ustedes la oportunidad de ser asesores, pues hay que hacerle ver al patrono de que efectivamente hay legislación y hay que cumplirla. Y por supuesto, todas son importantes. Yo también tal vez las más valiosas para mí, que dentro de esas vimos después la 9, ¿va? Diseñar la capacitación técnica y formación profesional. Esto es importante porque la fuerza laboral en Guatemala, no solo la falta de empleo, entonces falta una capacitación. Claro, el INTECAP es una institución valiosísima, pero el INTECAP, por supuesto, tiene sus funciones y atribuciones, pero a quien le corresponde diseñar esas políticas es al propio ministerio. Bueno, de eso, ahora veamos las atribuciones. Vamos a ir recapitulando, ¿sí? Tenemos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tenemos 3 grandes ministerios que lo van a tener, que ya los enumeramos. Luego, cada uno de estos va a tener el ministerio tiene sus propias funciones, y ahora vamos a ver qué funciones le corresponden, por ejemplo, al despacho. Y ahí yo quisiera, no sé quién me da favor ahí, vamos a ver, Ana Rebeca. Pero no sé si pudiéramos regresar al organigrama, porque me interesaba que viéramos qué dependencia tiene a su cargo el despacho del señor ministro, pero creo que no se va a ver, va. Bien. Bueno, aquí está. Fíjense que el despacho ministerial, que es lo que estamos viendo, ya dejamos de ver el ministerio desde su creación, sus antecedentes históricos. Ya vimos cuáles son las funciones del ministerio y que el ministerio tiene a su señor ministro y tiene a 3 viceministros. El señor ministro va a tener a su cargo precisamente estas dependencias, ¿sí? El señor ministro. Aparte del presupuesto, que él es el encargado de toda la política laboral, pero va a tener la Secretaría General, la Unidad de Planificación y Cooperación, la Unidad de Comunicación Social, el Consejo Técnico y Asesoría Jurídica, la Unidad de Asuntos Internacionales del Trabajo y la Unidad de Auditoría. La Unidad de Asuntos Internacionales es importantísimo porque quien representa al gobierno, quien representa a Guatemala en todo lo relativo, por ejemplo, a la OIT o a los convenios que se van a celebrar, las recomendaciones y todo, es precisamente el señor ministro. Lo vamos a ver, ¿no? Entonces, solo quería regresar en eso para que la tuviéramos ya clarito. Entonces, vamos ahora con las atribuciones del despacho superior, que es el señor ministro. Y vamos que dice el artículo número 6. ¿Quién nos ayuda? Vamos a ver, ¿alguien que no haya participado? Ya se me... Vamos a ver, ahí estamos. Celi. Se nos arrepiente. Sí, licenciado, disculpe, es que se le escucha intermitente. ¿En qué le puedo ayudar? Muy bien, artículo. ¿Tenés la pantalla? Sí, tengo la pantalla. Mira, leemos el artículo 6. Muy bien. Permítame. Lo que está en pantalla. Sí, es que se me hizo pequeño. Ok, artículo 6. Acuerdo gubernativo número 2015-2002. Reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Despacho ministerial. El despacho ministerial es la autoridad superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, al que le corresponde cumplir y desarrollar las funciones que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, la ley del organismo ejecutivo y demás leyes vigentes. Se integra con un ministro, quien será el rector de las políticas públicas vigentes, de las políticas públicas correspondientes a las funciones sustantivas del ministerio, y los viceministros de Administración de Trabajo, Previsión Social y Empleo y Administrativo Financiero. Solo lo interesante. Por favor, para que usted tenga ya la anotación ahí, vea lo que dice en este párrafo. Se integra con un ministro, quien será el rector de las políticas públicas correspondientes a las funciones
sustantivas del ministerio. ¿Cuáles son las funciones sustantivas? Las vimos acá, ¿sí? Son exactamente estas, ¿sí? La dirección superior, la inspección, la dirección de fomento a la legalidad, la de previsión social, la de empleo y la Oficina Nacional de la Mujer, ¿sí? A él le va a corresponder directamente ver estas circunstancias. Se va a tener como a su cargo estar pendientes precisamente de este tipo de funciones. Veamos ahora el artículo 8. Vamos a pedir favor a Ana Rebeca. Claro, licenciado. Acuerdo gubernativo número 215-2012, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Atribuciones del Ministro de Trabajo y Previsión Social. Además de las funciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo y demás leyes, el Ministro de Trabajo y Previsión Social tendrá las siguientes. 1. Dirigir el desarrollo y cumplimiento de las funciones generales asignadas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y ejercer jurisdicción en todas las dependencias administrativas del mismo. 2. Representar al Estado de la República de Guatemala ante los organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en los procesos de negociación de convenios internacionales en materia de trabajo. Bueno, espérate un segundo. Si se dan cuenta, por eso es que tiene a cargo la Dirección de Asuntos Internacionales, porque entre las atribuciones del señor ministro está precisamente representar al Estado de la República de Guatemala ante organismos internacionales. Y por eso es que tiene esa unidad, esta dirección, está precisamente directamente con el despacho, porque es a él quien le va a corresponder precisamente todas esas circunstancias. Vean, todo es interesante. Solo déjame ver aquí todas las dependencias administrativas. Vámonos a los que están subrayados, al 9 y al 10. Número 9. Resolver los recursos de revocatoria y reposición que se interpongan. 10. Representar al Ministerio en juntas directivas o bien delegar dicha función en sus viceministros o funcionarios que designe. Bueno, dos cosas. Se recuerda que en el artículo 275 del Código de Trabajo están los recursos de revocatoria y reposición. Acá está precisamente que es de las funciones que tiene el señor ministro. Y luego, por supuesto, lo va a delegar. ¿En qué junta directiva? Eso lo vimos el semestre pasado, pero solo lo vamos a recordar. ¿Se recuerdan que quién es el presidente de la junta directiva del INTECAP? Es el señor ministro. Entonces tiene esas atribuciones. ¿Por qué es él ahí? Bueno, por mandato legal y porque exactamente entre sus funciones, en el numeral 10 dice representar al ministerio en juntas directivas o bien delegar dicha función en viceministros o funcionarios que designe. Pero quien preside la junta directiva del INTECAP es el señor ministro. Ahora veamos las atribuciones precisamente que le corresponden al primer viceministerio, que es el de trabajo. Es aquí donde se dieron cuenta, cuando vimos las funciones sustantivas, es aquí precisamente donde está, por eso es que si ustedes ven, casi todos los tenemos marcados. Pero lo vamos a ver. Ana Rebeca, por favor, disculpa que te... No se preocupe, Lica. Artículo 10. Acuerdo gubernativo número 215-2012, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Atribuciones del Viceministerio de Administración de Trabajo. 1. Velar por el cumplimiento de tratados internacionales, leyes y reglamentos de trabajo y de previsión social, siempre y cuando sean competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, salvo las excepciones que la ley establece. 2. Espérate, que no sean competencia de todo lo más a él le corresponde. Continuamos. 2. 2. Realizar todas las diligencias tendentes al efectivo cumplimiento de las sentencias y resoluciones que emitan los tribunales de trabajo y previsión social en aquellos procesos en los que figure como parte la Inspección General de Trabajo. 3. Espérate. Démosle el 4. Vean el 4 que es interesante.
4. Calcular las prestaciones laborales de aquellos trabajadores que hayan finalizado su relación laboral, utilizando para el efecto los mecanismos pertinentes de conformidad con la ley. Bueno, se recuerda que yo ya les hice ver a ustedes de que, por supuesto, hay que aprender las fórmulas para hacer el cálculo de prestaciones, pero ahora el Ministerio de Trabajo tiene una herramienta práctica. Ustedes saben que solo ingresan al portal, ahí van a encontrar exactamente, tienen que ingresar sus datos generales, el trabajo desempeñado, cuando inició la relación laboral, cuando la terminó, el salario de vengado, si tenía tiempo extraordinario, qué otro tipo de prestaciones, y en cuestión de segundos o minutos, usted ya tiene el cálculo de las prestaciones laborales. Y eso lo tiene a cargo precisamente este viceministerio a través de la dependencia correspondiente. Déjame ver entonces el siguiente que nos interesa. Sí, el número 6. Ese es sumamente interesante, ¿viste? 6. Elaborar un informe anual de carácter general sobre la labor de los servicios de la inspección que estén bajo su control, conforme a lo establecido en el artículo 20 y 21 del convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, relativo a la inspección de trabajo. Este informe deberá ser incorporado a la memoria de labores que anualmente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe entregar a la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Este informe es importantísimo, en todos los años lo tienen que enviar. Y si usted quiere ver cuáles fueron las funciones más importantes que ejecutó el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en el 2021, las va a encontrar en estas labores, en esta memoria de labores. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de cumplir con el artículo 20 y 21 del convenio 81 que está ratificado por Guatemala, de enviar esa información a la OIT. Entonces, el tener esa obligación, incorporamos eso a la memoria de labores y ahí nos vamos a ver. Y de veras, es interesante cuando usted tenga el tiempecito libre ahí, lo puede ver. Miremos el número 10. Número 10. Administrar los procedimientos de inscripción de personalidades y personerías sindicales, estableciendo y organizando, entre otros aspectos, las funciones que el efecto correspondan a la Dirección General de Trabajo, las direcciones departamentales o jefaturas municipales, según el caso y de conformidad con la ley. Bueno, está hablando, escúcheme, administrar los procedimientos de inscripción de personalidades jurídicas, ese es inscribir el sindicato, y personerías sindicales que ya son el comité ejecutivo y el consejo consultivo. A esto, este viceministerio tiene a cargo esto, pero por favor, personalidad es el sindicato en sí, personerías ya la representación, que ustedes saben que ya hemos hablado, el consejo, el comité ejecutivo tiene a cargo la representación en su totalidad y es acá precisamente donde procede la inscripción. Luego, por ejemplo, el número 13 me pareció sumamente interesante, por eso lo subrayé, porque se recuerdan que están las famosas cuotas sindicales y es precisamente este viceministerio que tiene en su cargo precisamente aprobar los informes y hacer la revisión. Luego vamos a ver también que tenemos el número 17. Vean qué interesante como estudiantes de Derecho lo que dice el 17. Son funciones de uno de los viceministerios. ¿Va? Por favor, Ana Rebeca. 17. Promover a través de pasantías universitarias a nivel multidisciplinarios a trabajadores y pequeños empresarios asistencia profesional supervisada para la defensa y promoción de sus correspondientes derechos laborales. Esta asistencia consistirá en la ejecución de los convenios concertados con las diferentes universidades del país, que proveerán pasantes de diferentes facultades y o disciplinas para el planteamiento de acciones laborales y su prosecución hasta la correspondiente resolución judicial o extrajudicial. Bueno, miren qué interesante lo que está hablando aquí en cuanto a las pasantías, ¿verdad? Que yo les digo, pues, todas las facultades de todas las universidades debemos de mantener vigente los convenios con
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, precisamente para que los estudiantes nuestros que quieren especializarse en esa materia, pues puedan ver sus pasantías en la entidad. Y luego el 20 que quiero que me quede grabado, por favor, Ana Rebeca. 20. Plantear demandas ordinarias cuando procediere en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, mediante los cuales se pretenda proteger el derecho que le asiste al denunciante en los siguientes casos. A. Protección relativa a enfermedad y maternidad. B. Subsidio en caso de accidentes de trabajo. Y C. Negativa de cobertura por los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia, IVS. ¿Por qué quería que usted estuviera bien enterado de esto? Cuando usted tenga algún familiar o alguien dentro de su entorno en el que usted se moviliza, que tenga estos casos, por favor, aparte que están los abogados, que pueden llevar estos asuntos, que la mayoría son juicios ordinarios, también existe una dependencia del Ministerio de Trabajo donde gratuitamente asesoran, inclusive plantean las demandas en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en esos 3 casos concretos que señalo. Y la más común es la negativa de cobertura por riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia. Entonces, por favor, cuando usted tenga, el Ministerio de Trabajo tiene una dependencia que lo va a apoyar gratuitamente, precisamente cuando sean asuntos del Seguro Social. No sé si nos va a dar tiempo, pero vean qué interesante. Van a encontrar ustedes dentro de la memoria de labores cuántas demandas o cuántas medidas de urgencia tuvo el Seguro Social. Vamos a encontrar que muchas veces el Seguro Social se negó, por ejemplo, a alguien que aparentemente ya su cobertura había concluido, pero tenía una enfermedad terminal, como esta dependencia, esta dirección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que estaba a cargo de este viceministerio, acude a tribunales, logra una medida y le ordena al Seguro Social efectuar todo el tratamiento, inclusive cirugías, hospitalización, farmacia, todo laboratorio, todo lo necesario. Vean, después de la negativa del Seguro Social muchas veces, precisamente darle cobertura. Ustedes se dan cuenta de que, por ejemplo, ellos publican muchas veces sus decisiones, por ejemplo, ahorita hay una disposición ahí, cuántos meses, ¿verdad? Para que no tengan sus beneficios de Seguro Social, cuántos meses debo de haber contribuido para tener ese derecho. Si está fuera de ese derecho, el Seguro Social no lo quiere cubrir, pero quiero decirle que esta entidad, el Ministerio de Trabajo Social, gratuitamente le da ese apoyo. Vamos hoy al Viceministerio de Previsión Social. Aquí, pues, concretamente lo que vamos a tener es la protección en cuanto a la salud y la seguridad ocupacional. Luego, capacitar y recomendar a los trabajadores y patronos sobre las medidas de higiene y de seguridad. Sensibilizar y socializar en los centros de educación estatal y privados del país los derechos laborales de la población en riesgo de vulnerabilidad para el trabajo. Administrar el programa de aporte económico del adulto mayor, de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes. Actualizar la base de datos de las plazas vacantes. Autorizar con la mayor brevedad posible los permisos individuales o empresariales que se extiendan a extranjeros para trabajar en el país. Establecer controles y verificación del cumplimiento de normas con los trabajadores guatemaltecos en el extranjero. Llevar el registro, control y coordinación de las instituciones de capacitación técnica y formación profesional, sean públicas o privadas. Gestionar. Yo quisiera que me leyeras esta, por favor, Ana Rebeca, la número 18. Muy bien. 18. Gestionar ante organismos internacionales, gobiernos y otras entidades becas para la capacitación para el empleo, dirigidas a la población guatemalteca y proponer candidatos mediante una selección objetiva. Asimismo, evaluar periódicamente los estudios y comportamiento laboral de los becados favorecidos. Bueno, si se dan cuenta, son situaciones que muchas veces las desconocemos nosotros. Y vean el 19, promover e incentivar la capacitación técnica y formación profesional. Esa fue la que, no, fue en la anterior la que le diste lectura.
al número 18. 18, sí, la 19. Bueno, en los dos casos dice que el Ministerio de Trabajo a través de las entidades, vean qué interesante el 19. Dice vulnerabilidad que no hayan tenido experiencias laborales, que es la mayoría de guatemaltecos, a través del otorgamiento de becas, ayudas económicas, créditos u otros programas. Léetelo completo, Ana Rebeca, por favor, para que vean qué interesante, que esta es una obligación del Ministerio de Trabajo. El número 19, ¿verdad? Sí. Promover e incentivar la capacitación técnica y formación profesional de los guatemaltecos y de la población en riesgo de vulnerabilidad que no hayan tenido experiencias laborales a través del otorgamiento de becas y ayudas económicas, créditos u otros programas. Bueno, ahora ya sabemos de que inclusive hay becas, hay ayudas económicas, hay créditos que nos puede apoyar el Ministerio de Trabajo. Luego lo demás creo que usted lo lee ahí en su casa porque para avanzar un poquito. En este viceministerio administrativo y financiero, vean qué interesante, este tiene cualquier cantidad de funciones de conformidad con la ley, pero uno dice prestar el servicio de atención al usuario que visite el Ministerio de Trabajo por medio del kiosco informativo y aquellas unidades que se crean en el futuro para tales fines. Diseñar y establecer un plan de carrera administrativa para el servidor público. Redactar y desarrollar la política en materia de recreación de los trabajadores del Estado. Y por supuesto tienen su cargo de mantenimiento. Planificar y coordinar la ejecución de actividades culturales, deportivas y artísticas en los diferentes centros recreativos y vacacionales. Y vamos a ver, tiene cualquier cantidad, vean, creo que las últimas son recopilar, generar y difundir estadísticas generales relacionadas con el cumplimiento del ámbito laboral que sirvan de base para la formulación de políticas en esta materia. Coordinar y atender solicitudes de información estadística requerida por los organismos internacionales de conformidad con los convenios ratificados por el Estado de Guatemala, así como de instituciones estatales y privadas del país. Analizar e interpretar la información recopilada para formular indicadores estadísticos para fines de consulta en materia de su competencia. Elaborar y aplicar manuales instructivos y boletas que sean necesarios para la producción de estadísticas. Promover los sistemas estadísticos de empleo e ingreso coordinado con el Instituto Nacional de Estadística y otras entidades relacionadas. Yo creo que por el tiempo lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, vamos a ir analizando, solo quiero que en la página 24. Entonces, si se dan cuenta, el Ministerio de Trabajo tiene cualquier cantidad de actividades. Hay algunas actividades, hay algunas funciones que inclusive nosotros las desconocemos. Pero qué valioso es que ahora que vamos conociendo el Ministerio de Trabajo, nos vamos a dar cuenta de que podemos hacer uso del Ministerio de Trabajo para solucionar muchos de los conflictos en materia laboral. Por eso la pregunta inicial fue, cuando le preguntamos a Marvin, a Ana Rebeca y que Gabriela nos apoyó, ¿qué creen ustedes que es el Ministerio de Trabajo? Y bueno, pues por supuesto, quienes nunca lo han visitado, pues bueno, dirán, o quienes lo visitaron, en el caso de Gabriela, determinadas funciones. Pero lo interesante es de que tiene cualquier cantidad de funciones que nos puedan servir a nosotros de apoyo para la clase trabajadora. Lo vamos a dejar hasta ahí para que vamos a continuar el próximo día miércoles. Así es que pasen una buena tarde, si no hay preguntas. Gracias, Lic. Feliz tarde. Feliz tarde, Lic. Se cuidan. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lic. Dios patria, Dios